Bienvenidos a todos a nuestra conferencia para la Venezuela de hoy. Hoy vamos a estar conversando sobre la mejora continua en la industria del cemento, un tema demasiado interesante para todo lo que es el proceso de esta gran industria. Hoy nos acompaña como ponente de esta conferencia, al igual que los coordinadores del programa del cemento, nos acompaña el profesor Ernesto Blanco, quienes están presentes y lo conocen, nos acompaña Carlos Heido, que también es coordinador del programa de cemento, y nuestro gran ponente de hoy, el licenciado Luis Oropesa. Les cuento un poquito de Luis. Vamos a Ingeniero. ver. Sí, señor. Es ingeniero eléctrico de la Universidad de Amsterdam. A lo largo de sus 33 años en la industria del cemento, wow, gran experiencia, Luis, y hoy lo vamos a ver compartiendo sus grandes conocimientos para todos nosotros. Tienes 3 asignaciones internacionales, has desarrollado una rica cartera de prácticas para mejorar cualquier modelo de negocio, que enriquecedor todo eso, el enfoque en la mejora continua, que es el día a día, y hoy hablamos de mejora continua y de innovaciones en todos nuestros procesos. Vamos a ver qué vamos a estar visualizando el día de hoy contigo. El desarrollo de líderes y equipos de trabajo automotivados como estrategias claves para el éxito. Cree en el desarrollo de un entorno adecuado de trabajo para lograr el éxito del negocio. Ha implementado métodos que incentivan claramente a los líderes a concentrarse y sobresalir en los objetivos aspiracionales. Es acreditado como Lean Sigma en Black Belt, certificado por Caterpillar y tiene 2 certificaciones Lean Six Sigma de la Universidad de Villanova. Oye, Luis, para nosotros es un gran honor tenerte con nosotros compartiendo todos tus conocimientos. A todos los presentes les doy la bienvenida. Les comento que vamos a estar viendo la ponencia por el chat. Los invito a ir redactando algunas recomendaciones, preguntas que les vayan surgiendo, y en algún momento al finalizar la ponencia vamos a estar dando una revisada y una revisión muy exhausta de todas estas preguntas y comentarios que nos hagan para irlos repasando y respondiendo lo concerniente. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Adelante, Lucho. Gracias, muy amable. Y bueno, quiero agradecerles la oportunidad. Para mí es un placer estar con ustedes y tratar de compartir un poco muchas de las vivencias que tuvimos personalmente yo en este proceso de mejora continua, de la cual no solamente trajo beneficios importantes para la empresa donde yo trabajaba, sino beneficios para mí como profesional y como persona, sino también todo el equipo de gente que trabajó conmigo. Hicimos esto una realidad. Antes de arrancar, quería comentarles un poco, de una manera muy rápida, cuáles fueron las necesidades o por qué nos enfocamos en tratar de hacer algo diferente. La compañía donde trabajaba es una compañía muy enfocada y muy disciplinada al número, ¿verdad? Y a los procesos. Sin embargo, yo sentía que había algo que nos estaba faltando. Entonces, bueno, después de la gran crisis económica en el 2007-2008, donde prácticamente, bueno, tuvimos que parar 3 fábricas de cemento aquí en Estados Unidos, despedir 1.500 personas. Imagínense ustedes el EBITDA de la empresa en Estados Unidos. Nosotros llegamos a hacer 2.000 millones de dólares en EBITDA y en 2 años nos fuimos a menos 50. De 22.000 personas, de 22.000 empleados, nos fuimos a 8.000 empleados. Entonces, fue unos años después del 2007-2008, fueron unos años muy difíciles porque tuvimos que adaptar nuestras operaciones a una realidad diferente, ¿verdad? Donde estábamos en un proceso donde estábamos construyendo muchísimo, una realidad donde estábamos construyendo muchísimo y de repente pues tuvimos que trabajar prácticamente toda nuestra fábrica al 50%. Entonces, esto, pues a mí personalmente, pues me llamó mucho la atención y dije, bueno, algo de esto tenemos que aprender. Y en ese momento estaba yo trabajando con la gente de Caterpillar, tratando de entender cómo mejorábamos la productividad de nuestras canteras, ¿verdad? Metiendo equipos GPS en nuestros equipos pesados y tratando de eliminar tiempos de espera y mejorar los ciclos de viaje. Y una de las visitas que tuve a su fábrica, pues vi que tenían un proceso de trabajo bien interesante, que era Lean Six Sigma, o de mejora continua.
Y bueno, les pedí que me ayudaran para poder entender mejor este proceso y bueno, tomamos la decisión de arrancar este proceso. Fui con mi jefe y le dije, mira, quiero entrar en este proceso, quiero arrancar un proceso de mejora continua en mi organización, pero necesito recursos. Y bueno, y me dijo, bueno, ¿qué necesitas, Luis? Bueno, primero que todo, necesito un gerente por planta. La regla de dedo es, en estos procesos, es que tú tengas un especialista por cada 100 personas. Entonces, bueno, más o menos las plantas aquí nuestras están alrededor de 100, 150 personas, y bueno, uno por planta. Entonces, bueno, ¿cuánto vale esto? Le dije, mira, eso vale tantos miles de dólares. Y me dijo, bueno, está bien, ¿y cómo vas a hacer para pagar eso? Le dije, bueno, yo me comprometo contigo a pagar en un año con proyectos de mejora continua ese costo. Y bueno, trato hecho, lo hicimos. Bueno, lo interesante es que en 2, 3 años ya estábamos multiplicando estos ahorros casi por 10. Afortunadamente, esto se hizo viral y fue una iniciativa que pasó de ser Operaciones Cemento Estados Unidos a ser una iniciativa global en la cual yo tuve la oportunidad de dirigir por un tiempo, ¿no? Entonces, con eso que les conté, quiero entrar a... ¿Ahora qué pasó? Ok, ya. Quiero entrar a cuáles fueron los sistemas que nos ayudaron a entrar en este proceso de mejora continua. Y yo los llamo, fueron los 4 sistemas estratégicos que define qué es lo importante para la organización. ¿Cuáles son aquellas cosas que deben hacerse para poder ser una empresa competitiva, una empresa eficiente, una empresa que tenga productos, ¿verdad? Que sean el producto en que nuestros clientes se sientan orgullosos de tener, etc. Eso para mí es fundamental porque define, y además si lo haces a través, si multiplicas eso o esa información se comunica de una manera adecuada a lo largo de la organización, pues tiene mucho poder. Después el sistema gerencial, ¿verdad? Que define el compromiso y disciplina. Si la estrategia puede ser muy buena, pero si no tienes medios de cómo ejecutarlas, pues no te sirve de nada. Y después el sistema de desempeño, pues que es el sistema que te da las herramientas o los métodos y donde arranca e inicia el proceso de mejora continua. Y después el último sistema, que es el sistema de gente, el sistema de liderazgo. Todos estos procesos se pueden dar, pero si el tema del liderazgo no está incluido, pues lamentablemente no se sostiene en el tiempo. Y yo estos 4 sistemas, pues los traduzco de una manera sencilla. Cuando empiezas a hablar con la gente de las plantas, pues yo lo llamo el propósito, ¿verdad? Hacia dónde queremos ir, cuáles son aquellos procesos que te ayudan a ser disciplinado, ¿verdad? Cómo mejoras el desempeño, ¿verdad? A través de herramientas Lean y de principios Lean y herramientas Six Sigma, y por supuesto la gente, que al final del día, si no los enganchas, pues no hace de que esto sea exitoso. Entonces vamos a entrar ahora en lo que define el propósito, ¿verdad? Y esto, en este sistema utilizamos una herramienta que llamamos el desarrollo de la estrategia. Y es una herramienta bien sencilla. Definimos de entrada cuál es la visión, ¿verdad? De a dónde queremos llegar, generalmente a 3 años. Esa visión se traduce en métricas, objetivos y métodos, ¿verdad? Que es compartida a todo lo largo de la organización, desde el vicepresidente de operaciones hasta el trabajador que está limpiando una banda en las plantas. Esas métricas están alineadas, por supuesto, a los 4 objetivos o los 4 elementos principales que tenemos en nuestra fábrica: seguridad, calidad, entrega, ¿verdad?, de productos, productividad y costo. Además, proporciona algo que es muy importante, el verdadero norte, hacia dónde queremos ir,
hacia dónde queremos llevar esta empresa o esta organización o esta unidad de negocio. Y bueno, y finalmente se alinea esa visión con el resto de lo que son objetivos, resultados esperados a todo lo largo de la organización. Aquí tengo un ejemplo de lo que hicimos en Europa en mi última asignación internacional, donde pueden ver, este fue un trabajo de 8 horas con todos los responsables de todos los países en Europa donde operábamos, todos los directores de cemento. Y llegamos a esta conclusión en los 4, cuando en la parte izquierda ven los 4 elementos, ven gente, ven calidad, ven sustentabilidad y el último es eficiencia, ¿no? Y en la parte de abajo, ¿verdad?, que sostiene esta visión están los valores de la compañía. Entonces, un poco lo que quiero transmitir aquí, que esto es una parte fundamental de todo proceso de transformación. La gente tiene que entender qué es lo que tú, claramente, por supuesto, qué es lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Entonces, en la parte de gente queríamos desarrollar queríamos que la gente entendiera cuál era el comportamiento de ese líder en seguridad, ¿verdad? O cuáles son los comportamientos de las personas en las fábricas de cemento, ¿verdad?, que pudieran ayudarnos a que fuéramos excelentes en seguridad. Bueno, uno de los comportamientos es que no quiero que tú seas, que te cuides y cuides a los que trabajan contigo. No, yo quiero que tú seas un líder y un líder visionario, que puedas ir más allá de lo que te estamos pidiendo, ¿verdad? Que estés comprometido con uno de los valores de la compañía, que es el One Cemex, una sola Cemex, ¿verdad? En la parte de calidad, pues comprometidos al éxito de los clientes, y eso significa muchas cosas. Pero bueno, el que no pases, ¿verdad?, un problema de calidad de un proceso a otro, pues ya se está definiendo aquí en la visión. En la parte de sustentabilidad, bueno, tenemos que ser operadores responsables con las comunidades donde operamos, ¿verdad?, y que sea sustentable en el futuro. Y por último, definimos, ¿verdad?, que nosotros queríamos ser los cementeros, los operadores más competitivos en Europa. Y eso, claro, es un concepto muy general, pero en cada país tenía un significado diferente. Por ejemplo, costos. Bueno, habían países donde tenían el costo sus costos de materia de combustible negativos. O sea, tenían revenue por usar combustibles alternos. En otros países era utilización y eficiencia porque estaban totalmente vendidos. En otros países, en fin, cada país definió cuál era su ventaja competitiva en el mercado donde estaban operando. Esa visión se trasladó, entonces ahora les voy a comentar cómo se hace ese proceso, cómo lo hacíamos. Una vez que defines tu visión y tu misión, ¿verdad?, ese proceso de trasladar esos objetivos a los diferentes niveles de organización son 3 fases. El primero es el catch poll que llamamos. Se establecen objetivos y métodos, ¿verdad?, para ejecutar esa estrategia, ¿verdad? En la segunda fase, durante la ejecución de la estrategia, determinamos si el resultado actual es igual a la meta y si no, hay que hacer algo, ¿verdad? Generalmente es un proyecto de mejora continua. Y en la tercera, final del año, cuando estamos haciendo presupuestos, ¿verdad?, normalmente revisamos la visión, revisamos los objetivos y revisamos los métodos. Eso se hace acá en esta pirámide. Lo que estoy tratando de mostrar es una organización, por ejemplo, una fábrica de cemento, desde el gerente de la planta hasta los operadores, ¿verdad? Y en cada nivel hay una negociación que se hace, donde el líder o el gerente, ¿verdad?, con sus supervisores define y negocia cuáles son esos objetivos y esos métodos. Ahora, la pregunta aquí, ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué negocia? Él no tiene que negociar. Si no negocias, y esta es una de las partes importantes que quiero que me entiendan, cuando existe la negociación y tú pides participación de la gente se compromete porque ya no es tu proyecto, sino es el proyecto de ellos. Y esa es la diferencia. Cuando el proyecto es de ellos, se hace realidad. Y dentro de este proceso existen 3 conversaciones importantes que tienes que tener presentes. La formal, que es cuando haces las revisiones de resultados. La informal es cuando no estamos de acuerdo y tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad?
Y la metodología de 1 a 1, que es generalmente tú agendas, ¿verdad?, una reunión con tus reportes directos y vas sobre algunas cosas fundamentales dentro de la estrategia que no se están dando. ¿Cómo se traduce la estrategia o la visión, ¿verdad?, a algo que puedas tocar, que puedas sentir, que puedas mirar y que puedas entender? Bueno, desarrollamos estos tableros de mando, que son muy sencillos, donde en la parte de las Y, ¿verdad?, en las coordenadas Y tenemos los objetivos que definen el rendimiento del proceso, y en la parte de las X tenemos la gestión del proceso, cómo vamos a administrar, ¿verdad?, esas métricas y esos métodos. Utilizamos el círculo de calidad, el plan do check act, ¿verdad?, donde en la parte del plan tenemos los objetivos y los métodos de cómo vamos a conseguir los resultados. En la parte de hacer tenemos la implementación, ¿verdad?, de la estrategia, perdón, de los planes. Tenemos marcas muy sencillas, ¿verdad?, como las flechas que están viendo. Si está verde hacia arriba, vamos bien, ¿verdad? Si está rojo hacia abajo, vamos mal, hay que hacer algo diferente, ¿verdad? Y en la parte de actuar es donde se pide en esas reuniones, ¿verdad?, a aquellos responsables o al equipo de trabajo que nos ayuden a conseguir soluciones a aquellos procesos, ¿verdad?, inestables o que no nos están dando los resultados esperados. Y aquí tengo 3 fotos de tableros, ¿verdad?, de las plantas donde me tocó dirigir. Están 3 niveles, el gerente de la planta, ¿verdad?, que tiene una frecuencia de revisión semanal. Estos son reuniones, para que se den una idea, que el objetivo es que se haga en 15 minutos. El gerente de la planta y sus gerentes tienen que tener la capacidad de revisar lo que es importante en 15 minutos. Y la razón porque son 15 minutos es, bueno, nos dimos cuenta la cantidad de ineficiencias que habían en nuestras plantas, donde la gente pasaba horas en reuniones revisando cosas. Y no solamente revisando cosas, sino que no cerrábamos el círculo de que si había un problema, había que traer una solución. Y uno de los grandes problemas que teníamos, que la solución siempre tenían que venir o del gerente de la planta o de los gerentes de área. Cual fue una cosa que estos tableros nos ayudaron o nos permitieron, ¿verdad?, que la gente propusiera cosas que no estaban dentro del menú de nosotros, los líderes de la compañía. Bueno, en el siguiente nivel, el gerente de producción hace su reunión diaria, también tratar de que llegue a 15 minutos. Si hay un problema, pues se agenda una reunión aparte con los responsables, los expertos, ingenieros de procesos, ingenieros de confiabilidad, etc. Y después en la parte derecha, el último, pues tienes un ejemplo de un tablero de mando en una sala de control, ¿verdad?, donde los operadores de turno marcan si están bien o están mal las diferentes variables o métricas que están llevando, que están afectando los resultados de la planta, ¿no? Y esto se hace con una frecuencia horaria, dependiendo de la criticidad del problema o de turno, que generalmente es en los cambios de turno. Entra el turno, sale el turno y se hablan de cómo hicimos el trabajo y qué le toca al turno entrante, ¿no? Y bueno, en resumen de la estrategia, bueno, define lo que es importante, ¿verdad? Donde toda la organización, desde el vicepresidente de operaciones hasta la persona que está limpiando los equipos, conoce claramente, ¿verdad?, que al final del día debemos terminar con una serie de resultados esperados, ¿verdad? Se desarrolla habilidades de liderazgo en los ejecutivos. Eso fue una de las cosas también que nos dimos cuenta cuando arrancamos con esto. Nuestros líderes y nuestros supervisores y gerentes, pues no estábamos acostumbrados a tener estas reuniones y tratar de hacerlas en 15 minutos. Entonces tuvimos que arrancar con procesos de entrenamiento de liderazgo y comunicación. El equipo de trabajo también cambia y se transforma, los equipos de trabajo. Yo me acuerdo que cuando arrancamos en una de mis auditorías, arrancando el turno, pues los equipos de trabajo no participaban. La gente del turno no participaban cuando estábamos hablando de los problemas que tuvimos en la noche. A los 6 meses volví y la transformación de ese equipo en
la creatividad y la generación de ideas fue increíble, increíble. Entonces, bueno, eso también pasa. Los equipos de trabajo maduran y se transforman y pasan a participar de una manera muy activa en la solución de los problemas. Es una de las partes fundamentales de la mejora continua. Ya hablé sobre los objetivos y el proceso del ciclo de calidad. Y una de las cosas que llama la atención es que promueve que se generen resultados inimaginables. Muchos de los proyectos que acometimos dentro de este proceso, pues muchos de los gerentes, inclusive yo, nunca creíamos que los íbamos a poder hacer. Y lo hicimos. Y la estrategia nos ayudó a esto. Mira, rápidamente, yo quiero decirles que cuando arrancó todo volvió todo el tema de construcción aquí en Estados Unidos, esto nos dio una ventaja competitiva importante. La estrategia, todo el mundo la entendió, sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. Nuestros hornos estaban trabajando de una manera mucho más eficiente, estábamos dando el rendimiento, estábamos dando las horas. Nuestra competencia, los hornos de la competencia se estaban cayendo. En la mayoría de los estados donde operamos, Florida, Texas, Kentucky, California, pudimos cubrir otros mercados que no estábamos cubriendo porque la competencia no estaba llegando por todas las fallas que tenían en sus plantas. Entonces, pues, este es uno de los aprendizajes. Y no solamente lo hicimos aquí en Estados Unidos, sino que también lo hicimos en Europa, en diferentes países cuando Europa también arrancó con toda la recuperación del sistema de construcción. Ahora nos vamos al proceso de definir el compromiso y disciplina. Bueno, ¿cuáles son aquellos elementos de gestión que te van a ayudar a ejecutar esa estrategia que ya tienes bien definida y comunicada en todos los niveles de la organización? Bueno, simplemente son 4. El trabajo estándar del líder. Todas aquellas actividades de mejora continua tienen que estar agendadas en tu día a día. Yo me acuerdo, mi jefe decía, si tú no agendas, por ejemplo, una observación preventiva de seguridad, pues no la haces. Y por lo tanto, para ti la seguridad no es importante. Entonces, esto es uno de los grandes cambios del líder en un programa de transformación como este. Desde la vicepresidencia de operaciones hasta el supervisor en las fábricas tenían que tener un trabajo estándar de líder. Y la idea es que cambiaran sus actividades, que fueran de business as usual, como decimos, a actividades de mejora continua, donde donde tenías una cantidad de actividades donde estuvieras ayudando con recursos, entrenamiento y temas de seguridad a los equipos de trabajo y a la gente que te estaba reportando a ti. Que finalmente ese era el principio básico de una transformación de mejora continua. ¿Cómo haces tú que tu equipo de gente sea mucho más eficiente, pueda hacer su trabajo de una manera muy segura, puedas conseguir la calidad de los productos que tus clientes requieren, ¿verdad? Y lo haces de una manera productiva. Controles visuales, que tengas la información en el campo, que tengas estándares en el campo, que la gente cuando vaya a hacer su trabajo no pierda tiempo, sino tienes la información donde se crea el valor. Mucha gente dice, no, el valor se crea en las oficinas, en los computadores, en la sala de reuniones. No, el valor se crea es donde estás apretando el tornillo, donde estás destapando la torre o limpiando la torre, donde estás tomando una muestra, donde estás analizando la muestra, ¿verdad? Asegurándote que la calidad de tu producto va a llegar bien al cliente. Rendición de cuentas a través del ciclo de PDCA y los objetivos. Bueno, eso es fundamental. Si ese proceso no se da, no llegas a tener los resultados. Y por supuesto, tienes que ser bien disciplinado. Si no hay disciplina en este proceso, pues no llegas a obtener los resultados que estás esperando. Y bueno, y aquí describo un poco pues, cuáles son esos métodos. Pues los controles visuales, aquí en el lado, la foto que estoy montando, controles visuales te ayudan a entender qué está pasando en la fábrica y mientras más controles visuales tienes, la gente está mejor informada y por lo tanto puede tomar acciones bastante rápidas para resolver los problemas, pero también te ayudan a que tengas a eficientar procesos, por ejemplo, rutas de los operadores de producción, ¿verdad? Cuando haces sus rutas de inspección. Si tú tienes información en campo de qué es lo que tienen que
inspeccionar, ¿verdad? Si tienen que, si hay fugas de aceite en los reductores, o hay desviaciones en las bandas, o hay vibración en los equipos, ¿verdad? Y si esa información, tan sencillo como decirle, si mira, el reloj de presión, el límite alto es este y el límite bajo es este, y si ese reloj de presión está fuera de esos límites, ya él puede tomar acción al respecto, ahí mismo, sin tener que agarrar el radio y preguntarle al supervisor o al gerente de producción o de mantenimiento qué es lo que tiene que hacer. Los tableros de mando, pues nos llevan, ¿verdad?, a la revisión de resultados, ¿verdad?, y también a la mejora continua cuando los procesos están inestables. Y cuando esas actividades se dan, ¿verdad?, para mejorar o para arreglar esos procesos que están defectuosos, pues se incluyen en la agenda o en el trabajo estándar de nosotros, de los líderes. Y ahora nos vamos a la parte del tercer sistema, ¿verdad?, que habilita o promueve la mejora de los procesos, la mejora continua. Ya, déjame volver atrás. Ya, me gustó mucho cuando vi este mensaje del señor Taiichi Ohno. Taiichi Ohno es el padre de el Toyota Production System, ¿verdad? Y él dice que tú tienes que convertir tu lugar de trabajo en una sala de demostración donde todo el mundo pueda entender cómo está trabajando tu departamento, ¿verdad? Y lo más interesante de este mensaje dice, bueno, cuando esto se hace, los problemas pues se descubren de inmediato y todos, absolutamente todos, inician planes de mejora. Y eso es parte fundamental de los procesos de mejora continua, que no es el gerente de la planta que tiene la solución de los problemas, o el ingeniero de confiabilidad, o el ingeniero de proceso. Es toda la fábrica, todo el mundo está involucrado en solucionar los problemas. Los problemas son una mina de oro porque nos traen muchas oportunidades de mejora. Volvemos al tablero de mando. Cuando la meta no es alcanzada, tiene que surgir algo que generalmente, ¿verdad?, los equipos de trabajo, en mi experiencia, el 99% de las soluciones lo tiene la gente en las plantas. Esto solamente lo que hace es que ayuda con métodos y documentos a que las cosas se hagan de una manera ordenada y que sea sustentable en el tiempo. Bueno, generas proyectos de mejora continua. Y hay un método que utilizamos dentro de la metodología Six Sigma, que es el DMEIA, que es muy sencillo, son 5 pasos, donde tú defines, mides, analizas, mejoras y controlas una vez que terminas de estabilizar el proceso, ¿verdad? Aquí este proceso pues está marcado en 5 días, que es el tiempo, a veces se hacen menos, a veces se hacen más. Hay un proceso, ¿verdad?, para hacerlo, un proceso antes, ¿verdad?, que tienes que cumplir de información y de entrenamiento. Y hay un proceso después, ¿verdad?, donde completas, documentas el proyecto, entrenas a la gente con los nuevos requerimientos o las nuevas operaciones estándar, ¿verdad?, para que puedan hacer sus nuevas funciones, ¿verdad? Y una de las partes importantes que hay que resaltar aquí es que uno utiliza métodos muy simples, ¿verdad?, para entender qué es lo que está pasando. Y otra cosa que me llama mucho la atención, es que te enfocas en tener la data y hechos reales. Tus proyectos no pueden ser basados en percepciones, te cuestan muchísimo dinero. Y yo lamentablemente aprendí mucho de eso, gastamos muchísimo dinero en muchos proyectos que no salieron bien. Y sencillamente fue porque no teníamos la data bien hecha. No teníamos la información verdadera para poder tomar las decisiones y hacer un proyecto adecuado. Este proceso, el DMEIA, te pide que tienes que mapear el proceso antes para entender dónde están los problemas, ¿verdad? Y mapear un proceso es muy sencillo, pues te proporciona, ¿verdad?, las actividades, o sea, es una forma gráfica, ¿verdad?, con las actividades del proceso, ¿verdad? Tiene límites, entradas y salidas, ¿no? Un ejemplo que traje, esto es un ejemplo real en una fábrica de cemento, ¿verdad? Generalmente, para entender, pones mucha información, por ejemplo, aquí hay horas de operación o porcentajes, el rendimiento, el tonelaje de los equipos, inventarios, ¿verdad? Porque también el tema de que inventario es un desperdicio, ¿verdad? Si tienes mucho inventario porque tienes dinero ahí que no está haciendo nada. Y generalmente
ponemos esas explosiones o esas dos marcas amarillas, ¿verdad? Que te indican dónde está el problema. De ahí vas y mapeas los otros subproductos. En este caso sería la molienda de crudo o el proceso de calcinación, ¿no? Claramente aquí se ve que las utilizaciones de esos dos equipos están mal. Había un problema de la cual generó un proyecto de IMEA, ¿verdad? Para solucionarlo. Y aquí nos vamos a una parte importante, también nos pide la metodología del proyecto, entender los desperdicios. La metodología Lean te dice que hay 3 tipos de desperdicios y todos 3 trabajan de una manera unida, ¿no? El primero es el MUDA, que significa inútil. Son todos aquellos desperdicios de la cual no agregan valor al cliente. Por ejemplo, inventario, movimientos. Cuando la gente se está moviendo de un lugar a otro porque no tiene la información o porque no tiene las herramientas adecuadas o simplemente porque el sitio donde estamos trabajando no es el sitio adecuado, el proceso para que ese trabajo se haga no fue la mejor forma. Creatividad, cuando no incluyes a la gente que te ayuda a solucionar los problemas, ¿verdad? Espera. ¿Cuánta gente salimos a las fábricas y vemos a la gente esperando por algo? O porque el supervisor, falta información del supervisor, la orden del trabajo no está completa, ¿verdad? O el trabajo estándar no está claro. El próximo, MURA, ¿verdad? Significa desnivel o irregularidad. Muchos de nuestros procesos, en nuestras plantas, hay desbalances. Pasa muy a menudo, incrementamos la producción del horno, hacemos modificaciones, pero el molino de crudo se quedó corto. Ya ahí tienes un desbalance importante que empieza a traer una serie de inconvenientes, de otros desperdicios, ¿verdad? En todo el flujo, ¿verdad? De operación, de manufactura del proceso de fabricación de cemento. Y por último, el MURI, ¿verdad? Que significa imposible o sobrecarga. Cuando estamos apagando fuegos, empezamos a trabajar tiempo extra, 14, 16 horas al día, o en los equipos, cuando incrementamos la producción del horno, empezamos a tener problemas de fallas, ¿verdad? Que antes no teníamos. Y bueno, eso lleva a defectos, ya crea otra serie de desperdicios. Oye, Luis, perdón. con permiso, en tu ponencia que viene muy fluidamente, quería comentarte que tenemos una gran cantidad de preguntas, pero entre ellas un comentario de una persona que dice que si solamente este mapeo de procesos o estos tableros son adaptables solo al área de procesos, o sea, a la industria, a operaciones. Y entonces me gustaría que la aclaráramos para continuar, porque de seguro las diferentes preguntas que tenemos en el chat las vamos a ir respondiendo con el transcurrir de la ponencia. No, el mapeo tú lo puedes hacer para cualquier proceso. De hecho, yo hice bastantes mapeos en recursos humanos, en planificación, en todo lo que era el back office, ¿verdad? Donde hay muchísimo desperdicio. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, yo te puedo decir un proceso, el proceso de autorización de una orden de compra. Teníamos, no sé si eran 10 firmas. Bueno, ese proceso lo cambiamos a 5. 10 autorizaciones. Imagínate lo burocrático y bueno, el proceso se revisó, afortunadamente la compañía vio la oportunidad y lo cambiamos. Entonces, mapear procesos no solamente es manufactura, lo ves en la parte de servicios, lo ves en la parte de salud, en bancos, ¿verdad? O sea, todo esto no solamente se adapta para la parte de manufactura. Exacto. Yo quisiera complementar diciendo que donde haya un proceso establecido en cualquier departamento de cualquier organización o de negocio propio y que haya oportunidades de mejora continua, siempre vamos a poder mapear un proceso. Exactamente. Sigamos. Bueno, donde me quedé es que todo el mundo en la planta tiene que entender qué es un desperdicio. Eso es un objetivo fundamental y hay que partir de ahí. Y nosotros como los líderes tenemos la responsabilidad de entrenar a esa gente para que tenga un claro entendimiento de qué es un desperdicio y cómo eliminarlo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno,
hay ciertos procesos que implementamos para identificar desperdicios. Aquí tengo 3, que es el círculo de Ono, ir al sitio de trabajo, ir a Gemba, ¿verdad? Y los DILOS que es un día en la vida de un operador. El segundo y el tercero fueron los que más utilizamos en nuestras fábricas, ¿verdad? El segundo es una metodología muy sencilla. Defines cuál es el proceso que no está trabajando bien, te vas tú o con alguien que quieras entrenar y pasas un tiempo observando el proceso. Hay una comunicación con el operador, pero la comunicación es más preguntas que acciones, ¿verdad? Para poder entender por qué el operador o el proceso está trabajando de la manera que está trabajando. Un concepto importante aquí, hay que concentrarse en el proceso y no en la persona, porque la persona se va a sentir que estás evaluando su desempeño y ese no es el objetivo de esta metodología. En el segundo caso, bueno, una vez que obtienes la información, ¿verdad? Se desarrolla un plan, la discutes o la compartes con el operador y llegas a un plan de acción con responsables y tiempo. En el tercero, el DILO, pues es un proceso donde documentas las actividades que hace una persona, por ejemplo, en 8 horas y incluyes el tiempo. Por ejemplo, te toca caminar con el operador de turno, ¿verdad? Por 8 horas, o sea, vas con él y vas anotando cada cambio de actividad y pones el tiempo. Bueno, esto nos ayudó a nosotros de una manera importante para poder, uno, revisar las oportunidades que teníamos en el trabajo que estaba haciendo nuestra gente, ¿verdad? Nos ayudó a mejorar la productividad de la gente en las plantas porque entendíamos que mucha gente estaba haciendo muchas cosas que no estaban agregando valor, ¿verdad? Nos ayudó a entender el tema de seguridad y los riesgos que estaba corriendo nuestra gente en las fábricas, ¿verdad? Y finalmente pudimos ajustar muchos de los procesos y de los procedimientos estándar que teníamos que no eran los correctos. El próximo proceso es cómo organizamos nuestro sitio de trabajo y utilizamos la metodología 5S, que prácticamente está dividida en 5 pasos. Muchos de ustedes seguro que ya las conocen. Los primeros 3 identifican y eliminan desperdicios y los últimos son la mejora continua. Estandarizamos el proceso a través de un proceso estándar bien claro definido en el sitio de trabajo, ¿verdad? Y hay un procedimiento donde lo hacemos sustentable en el tiempo, donde hay un líder que es el responsable de que esa área, ¿verdad?, se mantenga en el tiempo como quedó después del proceso de transformación. El trabajo estándar. Si no hay trabajo estándar en nuestras fábricas, no hay mejora continua. Toda actividad que tú tengas en cualquier proceso, como lo comentamos, tiene que estar estandarizado. Y lo bonito de este tema es que este instrumento te sirve para la mejora continua, pero también te sirve para entrenar a la gente. Eso de entrenar a la gente que, oye, te voy a poner con este trabajador para que te entrene por un mes, para que veas cómo lo hace las cosas, que las hace muy bien, pues eso es muy subjetivo, ¿verdad? Y trae muchos problemas. Entonces, la mejor forma de entrenar a la gente es a través de un documento, sea un documento vivo, que sea mejorable, ¿verdad? Pero es un documento que va a asegurar que esa persona no se accidente, que los resultados sean consistentemente todo el tiempo, ¿verdad? Que se centre en la calidad y el tiempo. O sea, que un trabajo, cuando digamos que un trabajo se va a hacer en 3 horas, se va a hacer en 3 horas, no se va a hacer en 8, ¿verdad? Y bueno, proporciona la base para la estabilidad del proceso. Una vez que estabilices los procesos, lo estandarizas, entrenas a la gente y lo implementas. Y después todas esas acciones, ¿verdad?, que quedan pendientes y que hay que estar auditando, porque todo en esta vida, yo confío en ti, pero tengo que asegurarme que estás haciendo las cosas bien. Como todo en esta vida, hay que auditar las cosas. Y parte de la responsabilidad de nosotros, los líderes de la compañía, es auditar. Y el 80% de mi agenda del trabajo estándar líder era auditar y soportar a la gente que me reportaba a mí para que ellos pudieran tener los recursos necesarios para que las cosas se hicieran de una manera eficiente y de una manera práctica y productiva. Y ahora nos vamos al tema de gente.
que es la parte más importante. Si no enganchas a la gente, todo proceso de transformación es imposible. Perdón. Me fui una más. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, para mí todo proceso de transformación, de mejora continua, tiene tres cajas o tres elementos importantes. El primero, que es la caja de herramientas, ¿verdad? Donde tienes tus principios Lean, ¿verdad? Y tus herramientas Six Sigma. Y después tienes dos que son los más fundamentales. Conseguir que la gente se enganche contigo en lo que tú quieres hacer. Y es conseguir que el corazón y la mente de la gente. Y eso se hace, ¿verdad? Eso se hace con un cambio importante de liderazgo. Y una de las cosas que hicimos cuando arrancamos con esto, pues yo hice una presentación muy sencilla y me fui planta por planta y me reuní con todos en la planta, reuniones de 100, 150 trabajadores, y les expliqué el por qué, el qué, el por qué y cuándo de cómo hacer esto. De una manera muy sencilla. Por supuesto, las reuniones fueron muy difíciles inicialmente, pero ya la gente se quedó clara cuál era mi objetivo y el objetivo de lo que íbamos a hacer en los próximos 3 años. Y eso para mí fue fundamental. Lo otro que hicimos fue el entrenamiento. En Estados Unidos entrenamos más de 1000 personas en conocimientos Lean y Six Sigma. Creamos más de 20 cintas negras y Master Black Belts para que me ayudaran y fueran apóstoles, ¿verdad?, de esta transformación. Igual en Europa entrenamos más de 2500 personas. Ahora, el entrenamiento inicial en Estados Unidos, como no estábamos preparados, pues tuvimos que hacerlo con consultores. Pero después de año y medio, nosotros mismos hacíamos el entrenamiento, ¿verdad? Y para mí, esa es una de las partes claves, ¿verdad?, en la cual a mí me llamó mucho, me ayudó mucho a entender este tema. Parte de mi trabajo, ¿verdad?, lo dividí, por supuesto, dirigir y asegurarme de que las cosas se hicieran, ¿verdad?, y que la compañía tuviera lo que tenía que tener por parte mía, pero también le estaba dando yo a la compañía a través del entrenamiento que estaba dando a mi gente. Y todos mis reportes directos, además. Entonces, esto es un tema fundamental que tenemos que tener presente siempre. Y aquí, de una manera muy rápida, porque ya me estoy comiendo los 45 minutos, esto es una bandera que llamamos la bandera Kaizen, ¿verdad? Y lo tiene este escritor Masaki Mae en su libro Gemba Kaizen. Y lo que nos describe es que, lo que nos dice es que todo el mundo en una organización juega un rol fundamental en un proceso de mejora continua, ¿verdad? La alta gerencia, ¿verdad?, crea valor estratégico, la gerencia media crea valor en las mejoras en las operaciones, el supervisor elimina desperdicios y los miembros, los operadores, los trabajadores mantienen ese desperdicio fuera. Entonces, si vemos esta bandera como las coordenadas de la Y, ¿verdad? El trabajo principal que hace cada nivel de la organización, y si vemos en las X, si lo tomamos las X como el tiempo, nos damos cuenta que la alta gerencia pasa mucho tiempo innovando y haciendo mejoras y muy poco tiempo en mantener los trabajos, que es fundamentalmente seguir los trabajos estándar. La gerencia media pasa poco tiempo en innovación, un poco más en la mejora de las operaciones, y ya empieza a tener más, y pasa mucho más tiempo en la parte de mantener las mejoras. El supervisor, 50% de su tiempo es mantener, ¿verdad?, las mejoras, y un 50% en mejorarlas. Y los equipos de trabajo, el 80, 90% es mantener, ¿verdad?, las mejoras en las operaciones. Entonces ya estamos definiendo cuál es tu rol dentro de este proceso de transformación y que todo el mundo lo entienda, por supuesto. Aquí lo que estoy tratando cuando incluí este slide, porque este slide nos dice de una manera muy sencilla cuál es un proceso Lean, ¿verdad? Desde cuál es la función del líder. El líder, como lo comentaba, se convierte más en maestro, ¿verdad?
y tiene un rol fundamental de soporte a sus equipos de gente. Y el resto, pues ya lo he venido hablando. Y la organización, finalmente, cambia de ser una organización muy directiva, ¿verdad? Con direcciones donde la gente no entiende el porqué de las cosas, ¿verdad? Mira, una de las grandes frustraciones que tenía yo cuando trabajaba es que a mí me decían, mira, hay que bajar 10% de la nómina. Y decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no 15 o 20 o 5? Y aquí esto está cambiando de una manera, aquí cambia de una manera importante porque aquí lo que estamos definiendo es que el corporativo, en este caso yo, ¿verdad? Me dedicaba finalmente, después de que hicimos este proceso de transformación, a poder soportar, ¿verdad?, a los gerentes de planta, para que los gerentes de planta tuvieran el tiempo, los recursos, ¿verdad?, necesarios para que fueran exitosos. Los gerentes de planta hacia los departamentos, los gerentes de producción, mantenimiento, canteras, a sus supervisores y finalmente a los equipos de trabajo, que es donde se hace el valor, donde en realidad está el valor, ¿verdad?, en nuestras plantas. Aquella persona que tenga el entrenamiento, ¿verdad?, y que pueda hacer su trabajo seguro, sin problemas, y que lo pueda hacer en un lapso de tiempo eficiente, ¿verdad?, y que sea productivo. Y además que cuando se vaya a su casa, se vaya con el conocimiento de que hoy hice algo por esta compañía y por mí. Y bueno, finalmente quiero cerrar con algo que dice, que dice, Lean se traduce en liderazgo. Y yo traduzco esto en 3 comportamientos. Definitivamente tú tienes que ser el ejemplo en estos cambios en un sistema de mejora continua. Tienes que centrarte en generar éxito y no buscar culpables. Tienes que aprender del fracaso, ¿verdad? El fracaso te ayuda a rediseñar tus procesos. Hay que tener una visión clara, coherente y viable, lo que hablamos de la estrategia. Si tú puedes bajar esa visión, que a lo mejor es muy general, al detalle de qué es lo que quieres que se concentren los equipos, la gente, pues se hace tu organización muy rápida en conseguir los resultados esperados. Prestar atención a largo plazo y no a la tarea de apagar fuegos, ¿verdad? Responder a los problemas difíciles. Ser auténtico, ser visible y fácil de tratar. Comunícate con tacto de lo que piensas, pretendes y sientes. Ser útil, concéntrate en el proceso y no en la gente. Aquí hay un tema que a mí me llamaba mucho la atención cuando hacíamos la revisión de las fallas, cuando teníamos un accidente. Y la gente decía, bueno, hay que correr a esa persona o eso hay que amonestarla porque no siguió el procedimiento estándar y se accidentó. Y la pregunta generalmente que decía, bueno, ¿y acaso ustedes creen que la gente viene a las fábricas a accidentarse? Entonces, al final del día, cuando haces una revisión y encuentras la raíz de por qué esa persona se accidentó, es porque hubo un proceso que diseñó la compañía o alguien en la compañía que no estaba bien. Y por eso es que esa persona se accidentó. Bueno, así como pasa en seguridad, pasa en producción, mantenimiento, en calidad y en todos los procesos de manufactura, ¿no? Crea experiencia a través de las hojas de intercambio y entrenamiento. Los líderes se enfocan en el qué, el por qué y cuándo, y deja que el equipo desarrolle el cómo, porque esa es la única manera que creas compromiso para que la gente te ayude a resolver tus problemas. Y de una manera muy rápida, tengo un proyecto, si tengo tiempo, Carlos, por lo menos 5 minutos más, 10 minutos. Sí, Luis, claro que sí. Sí, por supuesto. Okay. Mira, esto fue uno de mis primeros proyectos, que fue en la planta de Miami, una planta que estaba trabajando muy mal, una planta que fue comprada en el 2007 por una organización que no eran cementeros y por lo tanto sus prácticas no eran las mejores. En el 2012 nos dimos cuenta que la construcción en la ciudad de Miami estaba tomando más fuerza y en los próximos años pues íbamos a tener que tener la planta a plena capacidad. Entonces, bueno, decidimos tener unos objetivos de llevar la planta, el horno, a full capacidad, 92% de horas de operación en el año, ¿verdad? Y con un 40% de combustibles alternos, cosa
que cuando lo pusimos sobre la mesa, pues todo el mundo en la planta me dijo que si yo estaba loco y que eso no se podría hacer, porque desde que arrancó la fábrica en el 2000, pues la fábrica nunca había podido llegar ahí. Bueno, dije, bueno, está bien. Y les expliqué el porqué. Y el porqué les hizo sentido y arrancamos con este proyecto. Aquí ven el rendimiento del horno del 2008 al 2012. Y bueno, arrancamos con un proyecto Six Sigma, DMEIEC, ¿verdad? Analizamos 44 muestras, ¿verdad? De cuáles eran las potenciales causas de por qué el horno no estaba dando la producción de clinker. Y bueno, nos encontramos que habían dos puntos importantes. Uno es que el ventilador de tiro tenía problemas, no teníamos el flujo adecuado, no solamente en el proceso de clinkers, ¿verdad? Del horno, sino también en el molino de crudo. Este horno tenía una sola chimenea, por lo tanto todo estaba conectado a un solo filtro. Y después teníamos un problema también importante, es que no teníamos suficiente harina cruda, entonces teníamos que bajar el horno o parar el horno. Entonces se crearon una serie de multiproyectos, ¿verdad? Para poder resolver los problemas. Y bueno, aquí en este diagrama de Ishikawa, voy a ir sobre algunas cosas que hicimos. Entonces, bueno, si nos vamos a las métricas del molino, ¿verdad? Bueno, aquí vemos cómo el molino se comportó ya una vez del 2013 al 2014, ya estábamos arriba del 90% de eficiencia, que es lo que estábamos buscando. Pero bueno, aquí, cuando hicimos el análisis, nos dimos cuenta, si ven el pastel de abajo, que bueno, hay tres cosas que formaban más diría el 60-70% de los problemas de la planta, del molino. Uno era unos switches que teníamos en las bandas para poder medir el tamaño, ¿verdad?, de las piedras o de los, porque en realidad no es piedra, es pizarra. También teníamos un problema de vibración cada vez que el molino vibraba por cualquier problema de proceso, pues se paraba y teníamos un problema de que no podíamos mantener el molino alimentado por mucho tiempo y teníamos que parar. Entonces, bueno, eso dio raíz a que del mapeo y empezamos a entender cuáles eran los problemas, bueno, que muchos de los problemas ya lo sabíamos, y uno de los problemas que teníamos es que estas compuertas de alimentación del molino no trabajaban y por lo tanto se la pasaban abiertas la mayor parte del problema. En molinos verticales, cuando tienes aire de entrada, aire falso, de esta magnitud, pues el molino no se calienta, no tiene las temperaturas, y estábamos trabajando con materiales con índices de humedad arriba del 15%. Entonces el molino no tenía la capacidad y tenía muchos problemas. Esto fue uno de los cambios que hicimos. Otro de los cambios que hicimos, las lanzas de agua en el ducto de salida de la torre. Teníamos 4 lanzas con una atomización muy pobre. Estábamos creando barro y costras en el ducto. Ese material caía al ventilador de tiro, el ventilador de tiro bajaba sus revoluciones, por lo tanto creaba un problemón grandísimo en el molino de crudo y en todo el proceso. Entonces nos fuimos a un sistema mucho más sencillo, más eficiente, una sola lanza, ¿verdad? Como una boquilla, donde el operador de producción podía sacar una vez por turno, limpiar y volver a meter. Y eso fue una de las soluciones que además conseguíamos bajar la temperatura en el tiempo adecuado para poder conseguir reducir las emisiones de dioxina de furano, que es un tema ambiental en el área de Miami, ¿no? Bueno, y está dentro del permiso. Organizamos nuestro sitio de trabajo. Este molino, cuando compramos esa fábrica, literalmente, cuando inspeccionamos el molino, nos pusimos un poncho de lluvia, porque era lluvia de aceite, de los sistemas hidráulicos, de las compuertas y la fuga que tenía el separador el reductor del motor del separador. Era impresionante, o sea, es más peligroso además. Bueno, todo eso se arregló, se pintó, ¿verdad? Y esta es una fotografía de cómo queda o cómo quedó, ¿verdad? Aquí pueden ver, hay una foto de la caja donde está la información de cómo nos organizamos, ese sitio, quién es el líder, el chequeo que tiene que hacer cada hora o antes y después del turno, ¿verdad?
Aquí incluimos información para el operador cuando hace su ruta de inspección, ¿verdad? Como les comenté. Entonces el operador llega, por ejemplo, a esta bomba hidráulica y ya sabe exactamente dónde poner aceite, qué tipo de aceite poner, ¿verdad? Y después teníamos más información donde el operador sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer. Entonces su proceso, pues, de mantenimiento autónomo inclusive, pues era mucho más eficiente. Bueno, si nos vamos al horno, una de las cosas que hicimos, ¿qué pasa? Ya, disculpen un segundo que estoy teniendo un delay, no sé por qué. Una de las cosas, de las oportunidades que vimos fue que no estábamos limpiando la torre de una manera efectiva. Y bueno, hicimos un proceso estándar con tiempos donde el operador, ¿verdad?, tenía que ir a ciertos sitios estratégicos en la torre donde teníamos el mayor número de problemas, ¿verdad?, y limpiar y asegurar que después de la limpieza la torre estaba limpia. El analizador de gases, aunque sea algo bien lógico, pero en muchas fábricas no lo usan, y especialmente en una fábrica que está operando con 40% combustibles alternos, pues el operador estaba operando ciego. No sabía el nivel de oxígeno, no sabía el nivel de monóxido y no sabía el nivel de NOx. Por lo tanto, ¿verdad?, ese horno estaba muy, muy inestable. Y esa llama para atrás y para adelante, más con los problemas si la harina cruda venía con diferentes factores de saturación. Entonces, imagínense, para los cementeros que me están oyendo, imagínense esa flama para atrás y para adelante, ¿no? Más todos los problemas que eso trae. Y bueno, esto es algo, este es el tablero de mando del operador, de los operadores de turno, ¿verdad? Donde se hacen las reuniones de entrada y salida del turno. Claramente, pues es una reunión donde hay una charla de seguridad, ¿verdad?, de 5 minutos, se revisan los incidentes de seguridad del día y después se va sobre qué pasó en el horno, en el sistema de combustibles alternos, ¿verdad?, el molino de crudo y los molinos de cemento. Y algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuál es la meta? El horno tiene que producir 1083 toneladas, por ejemplo, y ahí cada turno puso la producción que se hizo. Cuando no se da la meta, el turno tiene que salir o tiene que tener o proporcionar una idea de qué fue lo que pasó y cómo lo vamos a arreglar, ¿verdad? En algunos casos, pues necesitamos de los expertos y entre el ingeniero de proceso, o se eleva al tablero del gerente de producción, ¿verdad?, donde se genera un proyecto de mejora continua. Se generan unas guías, ¿verdad?, del jefe de turno, ¿verdad?, de que cuando está en rojo es porque no está bien y tiene que tomar acciones. Incluimos más tomas de agua para limpiar la torre, especialmente en aquellos puntos críticos. Y bueno, ¿qué resultados tuvimos? Bueno, ya a finales del 2014 ya estamos casi en 100%. Esto generó 4.000 toneladas más al mes, ¿verdad? Y a un margen de $20 de tonelada, pues ya teníamos un ahorro de $1 millón, ¿verdad? Con muy poco dinero en CAPEX, ¿verdad? Más que todo enfocado a mejorar procesos más que gastar dinero, ¿verdad? La eficiencia del molino pasó de 85 a 92. Ya no teníamos paros por los problemas de la lanza de aparatomizar los gases. Ya se eliminaron los problemas de las compuertas triples. Ya tuvimos más tiempo de hacer mantenimiento en el molino. Ya el molino se paraba por silos llenos, ¿verdad? Aquí ya lo vemos en horas, ¿verdad? De venir de 171 horas a 351 horas en horas de mantenimiento preventivo del molino fue importante, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco lo que quería demostrarles. Y bueno, hace sentido, ¿verdad?, meterse en un problema de este tipo, ser disciplinados, pero al final del día se trabaja de una manera mucho más eficiente
y se disfruta de una manera mejor. Eso sí se los garantizo. Sabes, Luis, que eso exactamente que estás diciendo responde a la primera pregunta que tuvimos en el chat, que dice, ¿cuál fue el cambio más importante que obtuvo la empresa al aplicar este sistema? Y con todo lo que vienes presentando, todas esas mejoras que obtuvieron desde la implementación, todo lo que revisaron por los problemas que tenían, bueno, evidentemente responde a esta primera inquietud de nuestros conectados el día de hoy. Mira, para mí, y para mí es una lástima que no lo haya podido haber hecho cuando inicié mi carrera, porque yo viví los dos pasos, o sea, yo viví las dos épocas. Yo viví la época directiva muy fuerte de cómo conseguir las cosas, ¿verdad? A través del miedo. Y después tuve en mi proceso de transformación personal donde conocí formas, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas de una manera mucho más eficiente y más personal, o más humana. El cambio, porque también estábamos evaluando el employee engagement, el compromiso del empleado, y el cambio fue radical. La gente se sentía segura en hablar, ¿verdad? La gente se sentía insegura de discutir con el gerente y el supervisor, ¿verdad? Eso fue un cambio importante, ¿verdad? Y fue difícil. La industria del cemento generalmente no permite que ese ambiente se dé, ¿verdad? Donde lo veas y en cualquier parte del mundo. Los cementeros somos iguales en todas partes del mundo y eso lo viví. Aquí en Estados Unidos, en Venezuela, en México y en Europa. Entonces, tienes que tener un plan bien definido y disciplinado para ayudar a la gente que cambie. Y la gente sí cambie. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Hay aquellas personas que no cambian y por supuesto tienes que salir de ellas, porque si no te van a hacer la vida imposible y bueno, no te van a dejar crecer, ¿no? Pero para mí fue una experiencia increíble. Bueno, fue tan increíble que cuando lo hicimos en Europa, lo hicimos de una manera mucho más rápida y eficiente. Bueno, en Europa les puedo decir con toda satisfacción que cuando nosotros llegamos teníamos 20 hornos trabajando, de los cuales 19 estaban con unas utilizaciones y unas eficiencias muy bajas. Y en menos de 2 años y medio, el 85%, teníamos 17 hornos trabajando porque los otros estaban parados por mercado. De los 17 teníamos 14 hornos arriba de 90% de eficiencia. Y muchos de ellos batiendo récords de producción. Luis, una pregunta que veo aquí en el chat. Bueno, Marina, no sé si tú quieres más o menos cómo hacer la dinámica. Vamos a leer las preguntas para que Luis la conteste. Seguro que sí. He venido hilando un poco a lo que Luis viene exponiendo. Y fíjate que la segunda pregunta que está en el chat dice, Luis, con respecto a todo lo que vienes mencionando, Alejandra dice, ¿cuál cree usted que deba ser el primer sector estratégico a trabajar de cara a la recuperación de la industria del cemento, por supuesto, en Venezuela? Bueno, claramente la gente, ¿no? O sea, necesitamos gente buena. Si no tenemos, si no tenemos gente buena, entrenada, ¿verdad?, y comprometida, podemos tener las mejores plantas del mundo, pero eso no trabaja. Y hay que, esto que están haciendo ustedes es importante, ¿no? Formación. Yo vengo de una escuela de formación de la empresa donde me inicié como ingeniero en 1985, donde el tema de entrenamiento era fundamental, era importante. Mis jefes participaron como entrenadores, ¿verdad? En los procesos de fabricación del cemento, en la explotación de la cantera, mantenimiento. Muchos de nosotros nos entrenamos en prácticas de mantenimiento donde la competencia no los tenía. Y de hecho eso fue un concepto fundamental, un logro fundamental que para mí y mi equipo. Nosotros desarrollamos expertos en mantenimiento mecánico, donde nosotros alineábamos nuestros hornos nosotros mismos. Cada alineación de horno que se contrataba costaba $20,000, eso lo eliminamos. Imagínate cuando tienes 15 hornos, ¿verdad? Y cuando tienes problemas. Nosotros teníamos nuestros propios expertos en hacer las cosas, ¿verdad?
todos los cambios de corona, cambios de virola, toda la definición de ingeniería lo hacíamos nosotros. La ejecución probablemente la contratábamos porque no teníamos suficiente gente en las plantas, pero todo era hecho en casa. Si no tienes la gente, yo creo que ahí hay que empezar a trabajar. Y después, bueno, empezar a recuperar, como nos ha tocado a todos. Que eso, igual lo que estás diciendo, le responde la pregunta a Joan, que dice, ¿de qué dependen los resultados obtenidos? ¿Y cuáles son los aspectos más complicados a la hora de aplicar esta metodología a una organización? Bueno, mira, inicialmente, cuando arrancas, los sindicatos son muy vocales, ¿verdad? Porque estás trabajando en equipo, ¿verdad? La gente empieza a hacer cosas, los mecánicos empiezan a hacer cosas eléctricas, los operadores empiezan a hacer mantenimiento, entonces dice, bueno, pero eso no está en el contrato. Pero mira, la reacción que gratamente, uno de los sindicatos más fuertes que tuve aquí en Estados Unidos, el jefe del sindicato, cuando vio el beneficio de este proceso, me dijo, mira Luis, quiero darte las gracias por lo que trajiste y lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Entonces los sindicatos no fueron el problema. El problema fue la gerencia media. Cuando la gerencia media vio y los supervisores que ya ellos no eran lo que eran los proveedores de soluciones, se sintieron que ya su trabajo no era necesitado. Y bueno, algunos no aguantaron con el tema de entrenamiento, porque yo sí tuve que preparar gente, ¿verdad? Y yo subí el nivel de entrenamiento. O sea, si tú quieres hacer un proceso de transformación de este tipo, tienes que estar preparado, ¿no? Como todo en la vida, ¿verdad? Y entonces, uno de los requerimientos es todos mis reportes directos tienen que ser cinta negra. Toda persona que supervise a alguien tiene que tener los conocimientos de un cinta verde. Y ese entrenamiento lo hicimos nosotros. Inicialmente lo hicimos con consultores, pero después lo hicimos nosotros. Y no solamente lo hicimos en Estados Unidos, sino hicimos todo el entrenamiento a las 60 plantas en todo el mundo. Bueno, continuando con las preguntas, fíjate lo que dice José Rafael González. Dado el grado de deterioro y obsolescencia de las plantas de cemento en Venezuela, él pide o pregunta por dónde iniciar y cuál sería el horizonte de planificación para evaluar esos resultados. Sí, yo quisiera complementar precisamente esa pregunta, Luis. El cómo comenzar un proceso de mejora continua en una organización donde, vamos a decir, donde no la tiene, donde nunca la ha tenido. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Tú hablaste de contrataciones de consultores, pero ilústranos un poco ahí cuáles serían los primeros pasos. Bueno, Carlos, mira, los primeros pasos tú tienes que decidir qué es lo importante, ¿verdad? O sea, pongo un ejemplo, ¿verdad? Cuando Cemex llega a Pertigalete, define el proyecto 3M, algunos de los que están aquí presentes, Alejandro Daneta, no sé qué otro, Gaby Vilche, se recuerdan del proyecto 3MM Plus, ¿verdad? Bueno, la compañía dijo, aquí hay que llegar a 3 millones de toneladas al año, ¿verdad? Ya nos dijeron lo que era importante. Eso hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, la planta está en muy mal estado. Bueno, hay que definir qué es lo importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer el primer año? ¿Verdad? Y te pones unas metas o defines una visión de lo que quieres hacer y es un poco lo que comentaba sobre la estrategia. Tienes que definir una estrategia, cómo vas a recuperar tus plantas, ¿verdad? Bueno, es exactamente lo que hicimos cuando llegó Cemex, ¿verdad? A Venezuela. Hicimos unos mantenimientos extraordinarios en la planta vía húmeda, donde hicimos cambios de virola, todos los cambios del crudo, ¿verdad? El diseño del crudo se cambió, se hizo mucho más eficiente. De 10 materiales que estábamos utilizando, nos fuimos a 5 o a 6, no recuerdo exactamente. O sea, hay que hacer mucho mantenimiento,
retomar, ¿verdad? Las plantas, ponerlas a trabajar, pero tiene que venir una estrategia de la cual pueda seguir, ¿verdad? Y seguir unas métricas que pueda seguir, ¿no? Unos objetivos. O sea, que en esa línea tú consideras que la metodología es más una filosofía que que una herramienta en particular. O sea, es una forma de ver la organización distinta y todo lo demás son al final accesorios y herramientas, ¿correcto? Bueno, sí, es una forma diferente de liderizar y gerenciar un negocio, ¿verdad? Pero aquí lo importante, Carlos, es que si no tienes definida una estrategia, no defines cuáles son los objetivos importantes y no arreglas el problema. Entonces, bueno, si el problema es que las plantas no están produciendo porque están muy mal o por X o por Y, bueno, hay que definir cuál es la estrategia, ¿verdad?, para arreglar las plantas. Y bueno, esto es un método, hay miles de métodos. Esto es un método, ¿verdad?, de un proceso de mejora continua que te ayuda a integrar, ¿verdad?, a todos los participantes a trabajar sobre un mismo fin, ¿verdad? Hay compañías que solamente se dedican a crear expertos, ¿verdad? Y en todos los métodos, estas herramientas, ¿verdad? Pero no toman en cuenta, ¿verdad?, la parte humana. Y entonces ese programa se cae en 3, 4 años, ¿verdad? Vuelven a cómo estaban. Entonces, esta metodología, estos 4 sistemas te aseguran, si lo haces bien, ¿verdad?, que es sustentable en el tiempo. Y lo ves en empresas como Toyota, Danaher, empresas que tienen años, ¿verdad?, y que son expertas, ¿verdad?, y compiten muy bien, ¿verdad? Tienen unos costos muy bajos, ¿verdad?, en el mundo. Nos dice por aquí Ana Marín, encantada por supuesto de estar en esta conferencia sobre este tema tan apasionante. Te pregunta, en base a los criterios que mencionas, ¿consideras que es vital aplicar un Balance Scorecard para hacer la planificación estratégica de la industria, incluyendo indicadores de gestión y el seguimiento operativo? Sí, sí, yo utilicé el Balance Scorecard varias veces en mi vida profesional. Es buena idea. Pero Bueno, mira, mi recomendación es todo lo que hagas a través de Balance Scorecard o a través de mecanismos, herramientas, ¿verdad?, de gestión, háganlo simple, ¿verdad? No se compliquen mucho la vida. Y que la gente, mira, el otro tema que quería, en todos los tableros de mando que se implementaron, lo importante es que cada objetivo ese objetivo pudiera cambiar, ¿verdad?, de menos a más, con el trabajo de los trabajadores. O sea, si tú tienes un objetivo de producción para la gente de mantenimiento, pues no hace ningún sentido. Pero si tienes un objetivo, una métrica, que el mecánico o el eléctrico hacen la diferencia, ¿verdad?, moviendo la aguja, ¿verdad?, de un lado a otro, pues es el correcto objetivo y métrica para la gente de mantenimiento. Y eso ayuda mucho, porque ¿cuántas veces nos damos cuenta que tenemos objetivos que en realidad le ponemos objetivos a la gente y la gente con su rol y responsabilidades no mueve ese objetivo? Eso se da mucho, lamentablemente, ¿verdad? bueno, por aquí podemos continuar con la serie de preguntas y nuevamente doy especial agradecimiento al profesor Jeffrey y a la profesora Ninoska que nos están apoyando con las preguntas que van haciendo las personas por el chat, van complementando, excelente, eso para nosotros ha sido herramienta de buena práctica y lo puede certificar Carlos Heiron por aquí, y el profesor Ernesto, que somos del mismo grupo, ¿no? Dice así, Luis Luzardo dice, ingeniero Luis, ante todo un saludo desde la planta Mara. Las plantas de cemento, aún pese a la crisis del país, ostentan los sistemas de gestión certificados. Por ello, le pregunto, ¿qué recomendación realizaría a fin de aprovechar los sistemas de gestión en los venideros procesos de mejora continua que se establezcan?
Bueno, claramente, o sea, hay parte, la mejora continua parte de nuestros laboratorios y nuestros sistemas de gestión que teníamos en las plantas o que tenemos en las plantas, ¿no? Y a mí se me hizo muy fácil, pues, porque todos nuestros sistemas de calidad están estandarizados, ¿verdad? Están documentados, se revisan, ¿verdad? Se auditan, ¿verdad? O sea, que ya ese proceso está ahí y para mí es un proceso fundamental que tiene que seguir, ¿no? Y que nos ayuda a la mejora de los procesos. Así es. Juan Carlos Romero, y yo creo que esta pregunta viene siendo respondida. Dice, ¿cómo se abordaban los problemas antes del 2008, antes del Lean Six Sigma? Bueno, de la manera tradicional, muy directivos, ¿verdad? Esto es lo que hay que hacer y lo quiero. Y probablemente en muchos casos no había ningún método, no había lugar para negociación. Éramos muy incisivos. O tú puedes ser incisivo, pero la disciplina del número, como les comentaba, la disciplina del número y hacer las cosas, hacíamos de una manera muy diferente. Y era muy frustrante, porque al final del día, lo que pasa, mira, al final del día la gente trabaja para la gente. Tú no trabajas para la empresa, o muy pocas veces. Tú trabajas para tu jefe. Y si tu jefe es una persona, ¿verdad?, que no practica ciertos valores, pues tú buscas opciones, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos y en Europa, inclusive en Venezuela en tiempos anteriores, ¿verdad? Habían opciones. Entonces la gente trabaja para la gente. Entonces si tú creas ese ambiente donde la gente es respetada, ¿verdad? Donde la gente se entrena, donde la gente se desarrolla profesionalmente, pues la gente se queda, ¿verdad? Y le da gusto trabajar en esa compañía. Y afortunadamente, Nada más cierto que involucrar a la gente para que sientan ese compromiso que son parte de un todo. sí. Mira, yo con todo orgullo puedo decir que yo venía de una compañía donde las condiciones principales del trabajador se daban, ¿verdad? Que era empleo, ¿verdad? Tenían los primeros, las necesidades de salud en las fábricas, tenían posibilidad de comprar comida, ¿verdad? Mucho más económica, escuela de sus hijos, ¿verdad? Y transporte, ¿verdad? Y además tenían un sueldo importante. El 98% de la gente que trabajó en la planta, donde yo era gerente de la planta, creo que el 98% tenían una casa de concreto, ¿verdad? Donde teníamos, la empresa daba un financiamiento importante para que la gente pudiera comprar casas, ¿verdad? Bueno, y además de eso hacíamos dinero. Entonces, el compromiso de esa gente sobre esa compañía era tremendo, ¿verdad? Entonces, eso es un modelo de negocio, ¿verdad? Que a lo mejor había que mejorarlo un poco, ¿verdad? Para poder competir, pero es un modelo de negocio excelente, ¿verdad? Bueno, por aquí nos indica Jason Barbosa, nos pregunta, ¿cómo fue el proceso de implementación de dicho sistema en paralelo de la productividad que venían teniendo sin que esta transformación afectara el rendimiento que manejaban para el momento? Bueno, mira, una de las cosas, la productividad era un desastre, ¿verdad? Teníamos muchos contratistas en las plantas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estábamos midiendo productividad, o era uno, no teníamos, los procesos no estaban bien establecidos. Y a medida que empezamos a hacer cosas, a establecer procesos, a mapear procesos y a entender dónde estaban los problemas, bueno, nos dimos cuenta que el caso de la planta de Miami, ahí en esa planta teníamos, creo que eran 15 o 20 contratistas de limpieza, para limpiar bandas, lo que sea. Teníamos 4 mecánicos contratados, ¿verdad? Y bueno, después de que empezamos a eliminar todos los desperdicios que tenía la gente dentro de sus programas de trabajo, pues tuvimos la oportunidad de irnos de 20 a 4 personas de limpieza y eliminamos los 4 mecánicos. Y lo estamos haciendo con gente propia.
¿verdad? Y lo mismo lo hicimos en Europa. En Europa implementamos todos estos procesos, estábamos batiendo récords de producción, pero con menos gente. Digo, no con menos gente propia, con menos contratistas. Entonces, cuando empiezas a entender, lo que no sabes, no lo sabes. Cuando empiezas a darte cuenta de por qué tienes tanta gente, porque lo primero que te piden es gente. Oye, yo no puedo hacer esto que me estás pidiendo porque necesito gente. Bueno, a ver, vamos a entender. Enséñame tu proceso. ¿Cuál es el mapa de tu proceso? Vamos a la planta y me dices, ¿verdad? ¿Por qué necesitas gente? Indícame dónde está el problema, explícame. Cuando esa conversación se da y empiezas a entender dónde están los problemas, pues todo cambia. Entonces ya no es un proceso de que necesitas gente, ¿verdad? Hay otras cosas que tienes que hacer además de necesitar gente. Sí, además que optimizas en todos sus haberes todos los procesos y eso te ayuda a entender que a lo mejor no es que necesitas gente, a lo mejor necesitas gente en otro tipo de procesos de gestión para llevar a cabo lo que están haciendo. Hay que Exactamente. verlo en cada mapa que se pueda estar visualizando, ¿no? Y muy de la mano con lo que estamos diciendo, dice Gabriela Sierra, este proceso va de la mano con Kaizen y lo veíamos en tu ponencia, no solamente con Kaizen, estos son sistemas Lean, cualquier otra herramienta de mejora continua, los 7 desperdicios, las 5S, las organizaciones de los sitios de trabajo, ¿es así, profesor? Claro. Pero, perdón, ¿cuál es la pregunta? A lo mejor me perdí. Estaba comentando que Gabriela Sierra decía que el proceso va de la mano con Kaizen, ¿se aplica otra metodología o tiene sus conceptos propios? Sí, mira, muy buena pregunta. Cuando tú empiezas a hacer Kaizen, ahí es donde viene la mejora, ¿verdad? Y claro, cada Kaizen trae sus métodos Lean, ¿verdad? Para mejorar los procesos, ¿verdad? Pero yo te puedo decir, habían plantas, ¿verdad? Gerentes de plantas hacían Kaizen todas las semanas. Todas las semanas había un proyecto Kaizen. Y yo participaba limpiando, me ponían como obrero de limpieza y yo limpiaba. Una vez me tocó en un laboratorio cortar la goma espuma para poner las herramientas dentro de las gavetas, ¿verdad? En una oportunidad me tocó pintar, ¿verdad? Entonces, proyectos Kaizen me gustan mucho porque está todo el mundo trabajando, independientemente del nivel donde tú estés, todo el mundo está trabajando sobre un solo objetivo, ¿verdad? Que es arreglar el problema de ese proceso específico. Bien, Luis, por aquí nos comenta y pregunta José Rafael González, ¿qué tan importante es el estudio de movimientos y tiempos al analizar los diferentes tipos de desperdicios? Muy importante. Mira, el aprendizaje que tuvimos aquí en Estados Unidos fue tremendo, tremendo. Te das cuenta de muchísimas cosas. Bueno, al final mira, les puedo comentar, en una de nuestras fábricas estábamos gastando un dineral en tiempo, no solamente en tiempo extra, sino en contratistas. Nos dimos cuenta que los supervisores y los gerentes pasaban el 50% de su tiempo en reuniones. Cuando empezamos a caminar con la gente para hacer los estudios de productividad, nos dimos cuenta que los supervisores no existían. ¿Y dónde están los supervisores? ¿Dónde están los gerentes? Y ahí fue cuando empezó toda esta ola de hacer estudios de productividad. No solamente te da la información de cómo mejorar los procesos, los procesos de mantenimiento, de ejecución de mantenimiento, los procesos de las rutas del autónomo, las rutas del operador de producción, etcétera, sino que además solucionas una cantidad de cosas de seguridad, ¿verdad? Herramientas, te das cuenta que la gente está utilizando herramientas que no son adecuadas, ¿verdad? No tienen la información para hacer su trabajo, la cual es un problema grave. En fin, es una muy buena herramienta. A mí me gustó, yo la disfruté mucho y yo creo que muchos de los procesos los resolvimos utilizando estas herramientas de productividad, especialmente la del Dilo, ¿no? A ver, continuando por aquí. Dice Paola Parra, si se busca adoptar una nueva línea de gestión y esta tiene una visión clara a nivel operacional,
¿En cuánto tiempo considera usted que el equipo humano se adapte a la nueva gestión y se genere una nueva cultura organizacional eficiente? Sí, muy buena pregunta. Mira, estos procesos de transformación es como la persona que entrena por un maratón, ¿verdad? O sea, necesitas tiempo. O sea, cuando tú estás entrenando por un maratón, el entrenamiento de un maratón creo que puede estar en de 12, 16 semanas, ¿no? O sea, tú no vas a a entrenar por un maratón en una semana. Entonces, requiere de tiempo. ¿Y por qué requiere de tiempo? Bueno, porque es un tema humano, ¿verdad? Y la gente generalmente tarda algo de tiempo en cambiar. Aquí lo importante, y ya eso nos lo dijeron a nosotros cuando arrancamos. Nosotros nos dijeron, mira, todo proceso de este tipo te va a tomar entre 3 y 5 años. Y de hecho, eso es lo que estamos haciendo ahorita yo le estamos dando consultoría a un cliente que nos está pidiendo un programa de este tipo, ¿no? Entonces le estamos diciendo, mira, esto entre 3 y 5 años es lo que te va a tardar en hacer el cambio y llegar a cierto nivel de madurez. No es que vas a ser perfecto, ¿verdad? Bueno, nunca llegas a ser perfecto. Bueno, por aquí nos hace comentario Joan Bennett. Todo esto se conecta con varios aspectos claves vistos en supervisión y gestión de talentos, e incluso en calidad de servicios. Es una aplicación práctica de todos estos conceptos que acabas de mencionar, Luis. No era una pregunta, sino un comentario que nos emiten, ¿no? Claro, correctamente. Igualmente que nos complementa, para tener procesos estándar debe haber documentación apropiada del proceder y los resultados con sus métricas, con sus respectivas métricas, así es. Exactamente, exactamente. Y si no hay compromiso de la gente, fíjate que todo viene muy alineado. El proceso se estancará, de allí la importancia de un buen líder con habilidades suaves o habilidades soft. Sí, exactamente. Mira, cuando tú alineas la organización, la gente conoce qué es lo importante. Cuando tú llegas a una planta y dices, bueno, la utilización del horno tiene que trabajar 92% de las horas disponibles. Y si el líder de esa organización no sabe el actual de ese objetivo, pues ya tienes un problema, ¿verdad? Es igual con el costo, seguridad, ¿verdad? ¿Cuándo fue el último incidente que tuviste en la planta? ¿Y cómo lo resolviste? ¿Verdad? ¿Y cuál es qué proceso cambiaste para que ese incidente no vuelva a suceder? Continuamos aquí, Luis, con lo que está en el chat. Y dice Alejandro Ordaneta, al lograr cumplir los objetivos, aquí habla un poco de reconocimiento y vamos a ver cómo va cerrando este proceso, ¿no? Al lograr cumplir los objetivos de mejora continua, las personas que participaron obtienen algún tipo de premio. Sí, por supuesto, Alejandro. La planta dábamos premios no solamente individuales, sino equipos, ¿verdad? Sobre proyectos de mejora. Ese era uno. Después teníamos bonos por productividad y producción, ¿verdad? Bueno, en realidad no era solamente eso. Teníamos una matriz. El bono se daba con una matriz de resultados, ¿verdad? En seguridad, en calidad, en operación y en costo. Entonces, si esas cuatro que venían precisamente en los tableros de mando, si eso se daba, pues el operador tenía un bono que llamábamos gain sharing, que es de lo que ganaba la compañía, un porcentaje iba al trabajador. Sí. Trabajador horario. El gerente entraba, o los supervisores entraban en otra forma de beneficios, ¿no? Sí, y eso además involucra a la gente a que lleve el día a día los resultados en los tableros que tú mostraste, ¿no? Claro. Para ellos era súper importante irlos actualizando, no era solamente colocar una cartelera que me fuera hablando sola, de manera que cualquier persona que pasara fuera, o sea, que no fuera del mismo departamento, pudiera entender cómo iban los resultados de ese departamento en base a esos procesos. Claro. Otra cosa importante, no todo es dinero, ¿no? O sea, mira,
el regalarle una gorra a los trabajadores, el hacer una parrilla, ¿verdad? El fin de semana con todos los trabajadores, invitarlos a almorzar, comprar pizzas, ¿verdad? Para el equipo de mantenimiento. En fin, puedes hacer una cantidad de cosas, ¿verdad? Para celebrar. Hay que celebrar mucho en nuestras plantas cuando se hagan las cosas bien, porque siempre, y yo reconozco que a lo mejor que estuve muy concentrado en lo negativo, hay que concentrarse en lo positivo también y celebrar mucho, ¿verdad? Y el trabajador te lo agradece. El trabajador te lo agradece y si eso es parte del compromiso. Sí, parte del compromiso, no solamente la recompensa monetaria, sino toda esa serie de reconocimientos que tú acabas de mencionar. Claro. Por aquí nos dice Juan Carlos Romero, ¿cuánto tiempo después de implementado este tipo de herramientas se produjeron los cambios esperados? Mira, en Estados Unidos nos tomó casi 3 años, ¿verdad? Empezar a ver cambios importantes. En Europa fue mucho menos, porque en Europa ya yo traía el blueprint, lo traía bien definido. Cambiamos algunas cosas porque la gente de Europa es diferente de Estados Unidos y eso es importante saberlo. Pero mi primera es bien cómico porque en Europa yo creo que en año y medio ya estábamos teniendo resultados importantes. Pero una de las cosas que me ayudó más a mí cuando llegué a Europa es decir, bueno, ¿cómo voy a poder yo transmitir qué es lo que quiero hacer? Y bueno, lo hice de una manera muy sencilla. Agarré una hojita Word y puse las 10 cosas más importantes que yo quería hacer en Europa, ¿verdad? La forma como me iba a comunicar. Es decir, mire, yo no leo un correo que tenga más de 3 estrofas, oraciones con 2 líneas. Si es más de eso, no lo leo, no me lo mandes. Si hay algún problema, llámame. En fin, delineé una serie de cosas, ¿verdad? Para mí, les decía, la seguridad y salud de mis empleados es prioridad número 1. Cualquier cosa está fuera de eso. Entonces definí 10 cosas, ¿verdad? Donde la gente entendió quién era Luis Oropesa, no había agenda oculta, ¿verdad? Y por supuesto tenía que vivir de esos planteamientos, ¿no? de esos comportamientos que reflejé en esa hoja. Y eso me abrió mucho, ¿verdad? Y me eliminó muchos dolores de cabeza con muchos de los vicepresidentes de operaciones de los países, porque ya entendían por dónde venía yo. Lo primero que hice fue entrenar gente. Me traje un equipo de Estados Unidos y entrené más de 60 personas que después me ayudaron a implementar todo este rollo. Dice Eduardo Rondón, Luis, ¿cuál fue el impacto en el EBITDA producto de la pandemia con las lecciones aprendidas aplicadas en el 2008 con relación a los impactos antes de la crisis mundial? En la pandemia, oye, fíjate que no sé porque yo salí antes de la pandemia, pero sí te puedo decir de lo que he visto, de mi trabajo como consultor, de que aquí la industria del cemento está batiendo récords. La industria del cemento no se paró aquí en Estados Unidos. Entiendo que en México estuvo un tiempo parada, entiendo que en Europa estuvo un tiempo parada. Aquí en Estados Unidos las fábricas trabajaron al 100%, hubo fábricas que batieron récords de producción, la construcción no se paró, siguieron construyendo. En fin, ahora sí fue muy difícil mantener las fábricas trabajando durante la pandemia porque, por ejemplo, tuve conocimiento de una fábrica donde el 50% de la gente se enfermó. Imagínate correr una fábrica, trabajar una fábrica con 50% de la gente menos, o sea, con menos gente. Entonces, sí fue un problema en algunas compañías. Otras compañías lo hicieron muy bien. Su protocolo de COVID fue excelente, muy estricto. Y tuvieron muy pocos problemas, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas, dice Isaac Vera, ¿usted considera positivo para la implementación de estos procesos los saltos de cadena de mando hacia abajo? Por ejemplo, un gerente de planta que revise de vez en cuando el proceso de los supervisores de producción en vivo.
Sí, sí me parece importante que el gerente de planta se brinque 1 o 2 niveles. Yo lo hacía, pero no lo hacía para evaluar el desempeño de la gente, ¿verdad? Lo hacía para poder entender las necesidades de la planta. Entonces, la agenda del líder, por ejemplo, lo primero que yo hacía cuando llegaba a una fábrica de cemento, a 1 hora, hacer una observación preventiva de seguridad. Y generalmente lo hacía con alguien, o por supuesto con el gerente de la planta, o con alguien que quería entrenar. Entonces llamaba a un supervisor o un ingeniero, ¿verdad? Y lo hacíamos juntos. Entonces nos dábamos feedback de cómo lo hacía yo y cómo lo hacía él, ¿verdad? Entonces teníamos un proceso de entrenamiento interesante. Eso es uno. El otro es, la otra cosa que hacía, por ejemplo, yo auditaba aquellas prácticas, aquellas actividades de seguridad donde teníamos problemas. En Estados Unidos tuvimos muchos problemas con la limpieza en las torres. Se nos quemó mucha gente. No quemadas totalmente, pero se quemaba un brazo, se quemaba la mano, de repente. Y yo auditaba, esos procedimientos estándar yo los auditaba. Entonces yo después de hacer mi observación preventiva de seguridad, pues me iba a la torre con el gerente de producción o solo y auditaba el procedimiento de limpieza de la torre. Entonces me daban una copia del procedimiento estándar y yo seguía el procedimiento estándar de lo que estaba haciendo el operador. Y bueno, después teníamos el protocolo te pide que después tengas una parte de, ¿verdad?, de feedback con el trabajador, ¿verdad? Pidas recomendaciones de él, qué podemos hacer para ayudarte para que tu trabajo sea más eficiente y en fin. Entonces tú diseñas, ¿verdad? La agenda del líder la diseñas en base a cuáles son tus prioridades y qué quieres mejorar, ¿no? Así es, así es. Y en esta oportunidad, Luis, te comento que más que preguntas, te voy a leer algunos comentarios de nuestra audiencia. Dice César Martínez: estoy gratamente complacido en ver cómo se hace el proceso, la manera en cómo abordaron cada situación y también la manera en cómo les suministraron instrucciones al equipo de trabajo. Ahora visualizo mejor los aspectos de disciplina y organización y lo importante que es. Qué bueno, Sí, excelente, señor. gracias. Por aquí te dice David Pino: buenas tardes, ante todo los felicito por excelente ponencia. Según su experiencia, ¿cuál considera usted que es la mejor estrategia que nosotros como futuros gerentes podemos usar para vender a la alta gerencia un proyecto para la adopción del sistema de gestión Lean en la organización, considerando la inversión de tiempo y dinero que esto representa? Mira, para vender este tema, la alta gerencia, tienes que tener una idea de cuánto dinero vas a ahorrar o cuánto dinero vas a traer a la organización porque vas a tener más productos, ¿verdad? Y así fue la forma como yo lo hice. Pues yo fui con mi jefe y le dije, mire, si usted me da 10 personas, yo le aseguro que en 1 año le voy a pagar ese dinero. Y bueno, me salió bien. Ahora, por supuesto que tienes que comprometerte y tienes que dar resultados, ¿no? Pero bueno, mira, todo en esta vida tiene, o sea, tú eres responsable de ayudar a mejorar el negocio, ¿verdad? Y todos somos, y los operadores somos responsables de bajar el costo, ¿verdad? De que las plantas estén seguras, que nuestro producto sea de la calidad que requiere el cliente, ¿no? Entonces, esas son cosas que te ayudan a vender tu programa, ¿verdad? Porque a lo mejor el programa puede ser concentrado principalmente en un tema de seguridad, ¿verdad? O el sistema de calidad. Hay un libro que se llama The Power of Habit, que cuenta un CEO aquí en Estados Unidos que se dedicó a, lo primero que hizo cuando nombraron presidente de la compañía, se dedicó a la seguridad. Su primer discurso ante la comunidad financiera fue: yo me voy a ocupar de la seguridad de esta compañía. Y la acción se fue al piso,
porque toda la comunidad financiera decía, este tipo está loco, ¿cómo? Y no habla de índices económicos, financieros. Resulta que este señor, ¿verdad?, fue en la historia uno de los mejores presidentes de esa compañía, que la sacó del foso y la llevó a ser una de las mejores compañías en Estados Unidos, ¿no?, en la industria de metalmecánica, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que tú crees, ¿verdad?, que puedes ayudar a que la compañía sea diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja competitiva que tú crees que puedes desarrollar, que te va a hacer diferente del competidor del lado? Eso te ayuda mucho. Mira, yo sabía, por ejemplo, en Texas, yo sabía que las plantas nuestras que quedaban al lado de la I-35, hay 5 o 6 plantas de cemento más de la competencia. Yo sabía que si yo cargaba un camión en menos de 10 minutos, la gente iba a cargar a mi planta. Y ese proceso lo mapeamos, y yo estaba cargando promedio 4 minutos, un camión de cemento. Y después sacamos otro proyecto interesante, que fue cómo aumentamos la capacidad de los vagones de ferrocarril y el tiempo de carga, ¿verdad?, para poder alimentar las ciudades en Texas, ¿no?, Houston, Dallas, Austin, porque todo era por ferrocarril. Bueno, quizás Austin no, pero por lo menos Houston sí, era todo ferrocarril. Entonces, el equipo de gente, el equipo de trabajo trajo una serie de ideas increíbles, ¿no? Entonces, esas son cosas, ¿verdad?, que te ayudan a que tu negocio mejore, ¿no? Sí. Bueno, Luis, muy agradecido para ir cerrando un poco todo lo que ha sido esta conferencia el día de hoy. Fíjate este comentario muy halagador. Muchas gracias, ingeniero Oropesa, por su ponencia y sobre todo a la activa participación de los profesores asistentes a la hora de contestar las dudas expuestas. Como te mencioné anteriormente, los profesores nos van ayudando también a responder algunas dudas de nuestra audiencia. Muy buena presentación. Ofrece temas relevantes integrados con el contenido visto hasta el momento en el programa. Mencionan por aquí, ya te voy a comunicar. Muchas gracias, ingeniero Oropesa, por su excelente ponencia y por haber compartido toda su experiencia con nosotros. Igual a los profesores Jeffrey, Gaby Virchi y Ninoska por complementar vía chat, respondiendo algunas de nuestras preguntas. Ha sido todo un placer poder escuchar su experiencia con respecto a la mejora de la industria del cemento. Mis felicitaciones para usted y al equipo IESA por esta gran formación que nos están impartiendo. Bueno, estos últimos comentarios. Gracias, muy amable. Vamos a dar cierre a la sesión. No sé si Carlos Eido tiene algo que mencionar. Bueno, no, solo unirme al agradecimiento de todos los participantes. Y bien, bueno, pues un honor haber tenido a Luis Oropesa aquí con nosotros, con toda su experiencia. Y bueno, esperemos volver a contar pronto con cualquier apoyo de Luis. Claro que sí, Carlos, cuenten conmigo. Ahorita tengo mucho tiempo. Ok, bueno, con esto vamos a cerrar. Bueno, quisiera cerrar con una nota, porque me han preguntado, los estudiantes siempre están muy inquietos con el tema de Venezuela, ¿no? Por supuesto, estamos en el contexto en el que tú perfectamente conoces, porque eres de aquí y tienes familia aquí en Venezuela. Y además, adicionalmente, tú conoces la mayoría de las plantas cementeras que están aquí en Venezuela y has tenido por supuesto, una experiencia magnífica fuera en los Estados Unidos y Europa. Como mensaje final, ¿qué le dirías a estos futuros gerentes sobre el reto que enfrentan en la industria cementera en Venezuela? Mira, yo entiendo por lo que están pasando y de verdad que, bueno, no tengo palabras cómo definirlo. Es una situación verdaderamente difícil. Pero yo creo que también tiene que ver la parte positiva. En las peores crisis donde estamos aprendemos muchísimo. Y yo creo que esto es un aprendizaje. Aunque, por supuesto, hay otras cosas, ¿verdad? Mi familia está en Venezuela y yo estoy muy
enterados de lo que está pasando, pero también vean el aprendizaje de lo que están aprendiendo ustedes, ¿verdad? Eso los está haciendo profesionales mucho, pero mucho más competentes, ¿verdad? De lo que quizás en otros países pudieran estar desarrollando. Entonces, anímense, ¿no? O sea, hay luz al final del túnel. Y yo personalmente lo veo así. Y vean esto como una experiencia, ¿verdad? Que pasará y que mejorará. Y prontamente tendremos un país diferente, con una industria diferente y con un nivel de competitividad impresionantemente diferente. Bueno, nada, Luis, muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido con nosotros. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Luis, agradecidos, te esperamos en una nueva conferencia. Gracias por compartir todos tus conocimientos con todos nosotros. Gracias a la audiencia por estar conectados. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, gracias. Hasta luego.